Bueno, la clase de hoy día es la número 13, ya que se denomina refranes y dichos populares. El objetivo de la clase es identificar y analizar el origen y significado de los refranes y dichos populares. Vamos a eh, definir cada uno de ellos, los distintos tipos de refranes, eh, conceptos afines, ¿ya? Todo esto en sentido de ir especificando y ejemplificando varios de ellos, ¿ya? Ya, partamos por refrán. ¿Qué es lo que se entiende por refrán? El refrán es una paremia tradicional de origen y uso popular, y por definición de autoría anónima, con intención didáctica, moral e incluso filosófica. En algunos contextos puede encontrarse como sinónimo de dicho e incluso de proverbio. Si bien el dicho esencialmente oral abarca un significado más amplio, como conjunto de palabras que proponen un concepto cabal, agudo, oportuno e incluso malicioso, o bien una ocurrencia chistosa, ¿ya? Entonces, aquí vamos a escuchar y ver, digamos, distintas definiciones de refranes, ¿ya? Ahí tenemos ya una. La repito, el refrán es una paremia tradicional de origen y uso popular, y por definición de autoría anónima, con intención didáctica, moral e incluso filosófica. Claro, porque el refrán generalmente está pensado para dejar una enseñanza, ¿ya? Entonces también esto es importante eh, eh, tenerlo esto en cuenta. El refrán generalmente apunta hacia una enseñanza, hacia una suerte así de consejo o de advertencia, si ustedes quieren, ¿ya? Por su parte, el proverbio, como el adagio y la máxima, suelen estar asociados a lo oculto, lo bíblico y lo oriental. Claro, los proverbios, ¿verdad?, de lo que es la cultura china, por ejemplo, Lao Tse, Confucio, son eh, pensadores que dejaron muchas frases para la posteridad, ya frases y expresiones que apuntaban hacia una reflexión, hacia un análisis existencial, la vida misma, cómo nos relacionamos con las otras personas, todo eso. En suma, en el ámbito de la lengua castellana o idioma español, el refrán es, por antonomasia, la paremia más representativa de la sabiduría popular, ¿ya? Y ahí al lado, tempranamente les colocamos ahí un ejemplo, ¿ya?, de refrán. Un ejemplo, ¿verdad?, bastante popular. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es un refrán, ¿no?, ¿verdad?, que obviamente se escapa a de lo netamente contextual, ¿no es cierto? Va más allá de que un camarón que se duerme, de partida no tengo claro si los camarones duermen o no, ¿ya? Es un crustáceo, ¿no es cierto? Entonces no estoy seguro si duermen o no, pero bueno, independiente de que eso sea así, ¿verdad? Este refrán, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, apunta más bien cuando una persona se deja estar, ¿verdad? No tiene sentido de superación, o alcanza un éxito y no lo renueva, todo eso. Entonces, se lo llevan los hechos, los demás, los acontecimientos. Entonces, eso quiere decir camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Ya? Ahora, en el ámbito de la lengua castellana o idioma español, el refrán es, por antonomasia, la paremia más representativa de la sabiduría popular. ¿Ya? Entonces, también lo vamos aquí a destacar un poquito porque esto es importante que ustedes lo consideren. A la sabiduría popular se expresa de distintas formas, de distintas maneras, ¿verdad? Se expresa esta sabiduría. Y una de ellas son los refranes. Otra, por ejemplo, son los cuentos, la anécdotas, los hechos relevantes, etcétera. Pero el refrán, en el fondo, sería como una suerte así de resumen de esto otro que estoy diciendo. ¿Ya? Ahora, hay algunas palabras como paremia, anónimo, proverbio, adagio, que también tienen que ver un poco o bastante con refrán. ¿Ya? De hecho, en muchos casos se lo utiliza como sinónimos. Aunque como vamos a ver acá, hay ciertos elementos que
producen cierto distanciamiento. Por ejemplo, la paremia. ¿Qué es lo que es la paremia? Es una frase de origen popular, repetida tradicionalmente de forma invariable, ¿ya? De forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. La paremia particularmente está estructurada en verso y rima, ya sea asonante o consonante. ¿Ya? No, todavía no vamos a explicar lo que es rima asonante, rima consonante, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero sí entender que la paremia es como una suerte de refrán, pero escrito en verso, con rima. Y ahí tenemos un ejemplo al lado. ¿Quién le manda al sopilote salir al campo a volar? Si en su casa metidote, nada le puede pasar. Esto, claro, evidencia una muestra ahí de la cultura mexicana. Sopilote, un ave de rapaz, mexicano, ¿verdad? Parecido al jote en Chile. Más bien carroñero que rapaz, ¿eh? Pero bueno, entonces está diciendo que él le manda al sopilote salir a volar, ¿verdad? Porque en su casa nada le va a pasar. Entonces, en el fondo, es una arenga, no para un sopilote, es para las personas. Lo que pasa es que el sopilote ahí como que representa a la especie humana, representa a la humanidad. Entonces, en el fondo, ese refrán, o esa paremia, mejor dicho, nos indica que en el fondo, en ninguna parte vamos a estar más seguros que en nuestra casa. Sama true. Ya, eso fue como para demostrar, ¿verdad?, cómo el sopilote lo mandan de vuelta a la casa, ¿ya? Es como un efecto especial que lo adquirí en Europa, ¿ya? Entonces, ve que ahí el sopilote lo mandaron de vuelta a su casa para que se quede en su casa, ¿verdad? Y no le pase nada, metidote en la casa. Ya, muy bien, pues. Ahora, el anónimo, que nos lleva al nombre de su autor. Se puede, o se aplica, ¿no es cierto?, también a las personas de nombre no conocido y al secreto de la persona que oculta su nombre. Ahora, también anónimo, después se empezó a usar como sinónimo de refrán, de expresión. No sé, pues, pensamiento así, o como un pensamiento, claro, ¿ya? Eh, una frase cualquiera, ¿verdad? Entonces abajo colocan anónimo francés. Ya, ese anónimo, aparte de decir que esa frase no se sabe quién la escribió, también después con el tiempo empezó a ser usado como sinónimo de refrán, de paremia, de proverbio, de adagio. ¿Ya? Anónimo francés. Más vale un minuto en la vida que la vida en un minuto. Es un juego de palabras, ¿verdad? Pero también te implica, o te implica, mejor dicho, cuidarse. Esa frase, por ejemplo, yo la he escuchado fundamentalmente dirigida a quienes manejan, a los conductores, ¿verdad? También peatones, por supuesto, pero sobre todo en torno a tránsito, para evitar el exceso de velocidad, ¿ya? Más vale un minuto en la vida que la vida en un minuto. Ahora, el proverbio. El proverbio es un tipo de paremia definido como enunciado sentencioso de origen conocido y a menudo con autoría, cuyas características más claras son la antigüedad, el tono grave y el uso preferentemente culto. Claro, porque los proverbios, si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, un libro del Antiguo Testamento. Este se llama tal cual, el libro de los proverbios, y que se basa en especie de enseñanza, a veces escrita en verso, ¿verdad? Claro, obviamente ahí hay un trasfondo religioso importante, el judaísmo, ¿verdad? Pero que uno puede muchas veces a lo mejor sacar provecho de tipo moral, existencial, ético, que va más allá de la religión judaica. Eso es un proverbio. Por eso es que el proverbio fundamentalmente está orientado hacia un tema o filosófico o religioso. Los famosos proverbios de Confucio, ¿ya? Escritor y pensador chino, ¿verdad? Que nos dejó muchos proverbios, muchos de ellos hasta el día de hoy, ¿verdad?, que tienen su plena vigencia, ¿verdad? Confucio fue un filósofo chino que después con el tiempo, en el fondo, sus enseñanzas
su enseñanza, ¿no es cierto?, generaron una religión. Claro, de hecho, hoy día se habla, por ejemplo, de la religión confucionista, de Confucio. Ya, por ejemplo, aquí dos frases o más de dos. Veamos las que tenemos. Por ejemplo, ya. Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. ¿Ya? Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Eso dijo Confucio. Solo los sabios más excelentes y los necios más acabados son incomprensibles. Solo los sabios más excelentes y los necios más acabados son incomprensibles. Un hombre sin virtud no puede morar mucho tiempo en la adversidad, pero tampoco en la felicidad. Interesante sea. Lo repito, un hombre sin virtud no puede morar mucho tiempo en la adversidad, ni tampoco en la felicidad. Un último, se puede quitar a un general su ejército, pero no un hombre su voluntad. Claro, por la época que Confucio vivió, generalmente han redactado masculino, ¿ah? Porque a lo mejor muchos de estos proverbios hoy día se redactarían más como no un hombre, sino como una persona. Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros. Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros. Eso también lo dijo Confucio. Bueno, Jesús también dijo eso mismo, pero en sentido positivo. ¿Ya? En sentido positivo, por ejemplo, esa frase que es como una de las centrales del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio cristiano me refiero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes se fijan, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un proverbio atribuido, ¿verdad?, a Jesús de Nazaret. Y sería como la equivalencia positiva de esto que dijo Confucio en negativo. Cuando digo en negativo, en sentido de negación, a eso me refiero. ¿Ya? Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es como la misma idea, pero redactada de forma distinta. Otra, aprender sin pensar es inútil. Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso. ¿Ya? Peligroso. Por eso que en lo personal, por ejemplo, siempre yo voy a apuntar a que el alumno reflexione, más que me diga un resultado que puede ser al azar. Una persona de virtuosas palabras no es siempre una persona virtuosa. Eso es estar alerta contra la charlatanería, ¿verdad? La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Un caballero debe avergonzarse si sus palabras son mejores que sus actos. Esto apunta hacia cuando uno generalmente dice palabras vacías, ¿eh? O dice una cosa y hace otra. La contradicción, la incoherencia, por ejemplo, que sobre todo a nivel de, por ejemplo, de educación, de política, es tan fuerte. ¿Te das cuenta? Es lo que, a ver, en un momento dado, la famosa frase del padre Gatica, ¿la verdad? Padre Gatica predica pero no practica. O Capitán Araya embarca a la gente y se queda en la playa. Bueno, es un poco, esas dos rimas apuntan hacia contradicciones. Contradicciones que a veces nos golpean muy fuerte. Ahora, el adagio es una expresión corta, fácil de memorizar, que contiene algún elemento de conocimiento o experiencia importante, considerado cierto por mucha gente y o ha ganado cierta credibilidad a través de su uso continuado. Claro, porque el adagio nos informa, ¿verdad? Nos da información que se basa en la experiencia, en lo empírico, en lo cotidiano muchas veces. Por eso es que la ciencia formal, la ciencia exacta, la ciencia dura, no, a ver, no acepta de buen grado, o mejor dicho, no acepta para nada el empirismo como base científica. Me explico, o sea, si algo pasó y está refrendado por los hechos, eso no basta para la ciencia. ¿Ya? La ciencia fundamentalmente apunta hacia la causalidad, causa, hecho, consecuencia. No basta solamente que algo ocurra para validarlo por el hecho que solamente ocurre. Bueno, el adagio es como una información validada por los acontecimientos. Norte claro, sur oscuro.
aguacero seguro, ¿ya? Claro, porque nosotros sabemos que en Quillota llueve a partir de frente de mal tiempo, ¿no? ¿Verdad? Que generalmente se acercan de la costa hacia nosotros. Entonces, cuando un pariente, una persona conocida, alguien, o vemos en la televisión, tal vez en la radio, escuchamos en la radio, ¿cierto? Que está lloviendo en Valparaíso, nosotros sabemos que en Quillota a lo mejor va a llover en un rato más, ¿ya? Entonces, los adagios van un poquito por esa vía, ¿ya? Por ejemplo, a palabras necias, oídos sordos. En realidad, adagio muchas veces se puede casi confundir o decir como lo mismo en base a un refrán, ¿ya? Lo malo no es tropezar, lo malo es que te guste la piedra. Ah, buena esa. Lo malo no es tropezar, lo malo es que te guste la piedra. Haz bien y no mires a quién, ¿ya? Haz mal y espera otro tal. Un vaso de vino añejo da alegría, fuerza y buen consejo. Esto a lo mejor lo hizo un bueno Marcopete, ¿eh? Ya. Nunca digas de esta agua no beberé. La vida da mil vueltas. El que tiene bien y su mal escoge, de lo que venga no se enoje. ¿Ya? El que tiene bien y su mal escoge, de lo que venga no se enoje. Otra. El que tiene un amigo tiene un tesoro, pero el que tiene un tesoro tiene muchos amigos. Eso en el fondo a la amistad, apunta a las amistades eh, de tipo interesado, ¿verdad? Y hay mucho en ese aspecto. Por eso, de verdad, el adagio, el refrán, el dicho popular, la paremia, generalmente se establece con sinónimos. Y hay, por ejemplo, refranes y de repente le cuento los países, ¿ya? Al mejor cazador se le va la liebre. Es decir, hasta las personas más experimentadas les suceden contratiempos, claro. Por eso yo digo, por ejemplo, que el más, pero brillante de los profesores también puede en un momento dado cometer errores. Al mejor cazador se le va la liebre. Desde que se hicieron las excusas, todo el mundo queda bien. Está buena, esto me gustó. Desde que se hicieron las excusas, todo el mundo queda bien. Todo el mundo usa las excusas para no asumir la responsabilidad de sus errores. Profe, se me cayó el internet. Chiquillo, se me cayó el pagado. Pueden pasar por el audio también. Yo no cargo a mis alumnos de toda la responsabilidad muchas veces, ¿no es cierto? Agua por mayo, pan para todo el año. Agua por mayo, pan para todo el año. Cuando llueve durante el mes de mayo, los campos de cultivo salen muy beneficiados, especialmente los cereales, por las temperaturas de ese mes. Esto, como vamos a ver más adelante, podría ser perfectamente un ejemplo de refranero agrícola. Claro, porque si llueve en el mes de mayo, ¿verdad? Quiere decir que va a haber buenas cosechas posteriormente. Entonces, aquí este otro. A gato tierno, no, perdón, dije mal. A gato viejo, ratón tierno. Yo te lo sé de otra forma. A buey viejo, pasto tierno. ¿Ya? Esto se usa fundamentalmente cuando hay mucha diferencia de edad entre el hombre y la mujer. Otro significado podría ser cuando se refiere a que el gato viejo tiene mayor experiencia y por eso caza ratones jóvenes, más tiernos en lugar de ratones viejos. El que no cae resbala. Hablaste por boca de santo. Del plato a la boca se cae la sopa. El que poco habla, mucho dice. Buena. El que poco habla, mucho dice. Entonces, como ustedes están viendo ahí, ¿no? Todos estos dichos, refranes, como queramos clasificarlo, ¿verdad? Apuntan hacia una suerte de enseñanza. Una suerte de enseñanza. Yo diría que la principal diferencia entre la paremia, el proverbio y el adagio, el anónimo ejemplo de lado, por el momento. ¿Ya? Entre la paremia, el proverbio y el adagio, tiene más que ver con la forma como estos se presentan. La paremia es en verso, fundamentalmente rima. El proverbio tiene más que ver con lo religioso, con lo místico, con lo filosófico. Proverbios de Jesús, proverbios de Mahoma, proverbios de los profetas del Antiguo Testamento, proverbios de los filósofos chinos, ¿verdad? Son proverbios que tienen que ver con esto, con la enseñanza de la filosofía, por ejemplo.
Y el adagio nos entrega cierta información validada por la cotidianidad. Ese como la... Y además que la gente lo valida. Lo valida. Porque fue aplicable en un momento dado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos tres preguntas, que son preguntas de aplicación. Muchachos, estas no se mandan, ¿ya? Estas no se mandan. Es bueno igual que ustedes la hagan, ¿no es cierto? Y de repente si tienen alguna duda de esta, a igual me pueden hacer alguna pregunta por la vía que estimen, pero la verdad es que esto no se envía porque si no se genera demasiada afluencia de información. Ya esto no la manden. Pero sí sería bueno que la hagan y además que nosotros las preguntas de aplicación, ejercicio de aplicación, de ahí sacamos mucho insumo para hacer las pruebas mensuales que ahora se nos vienen. De cada 4 semanas, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba mensual. ¿Mm? Tengo dudas cada 4 o cada 3 semanas, pero es una prueba al mes. Elabore una definición de refrán, explique la diferencia entre refrán y proverbio. ¿Ya? ¿Qué se entiende por paremia? Y dé un ejemplo. Entonces, esa diapositiva que está ahí, usted vuelva acá. Ya, ahí, por ejemplo, tenemos una definición de refrán. Acá una definición de proverbio. ¿Ya? Y ahí establezca la diferencia entre ambas. ¿Y qué se entiende por paremia? Ahí está, ¿eh? Entonces, todo, y eso es una preocupación que siempre tenemos con Víctor, ¿verdad? Es que las preguntas estén basadas en el Power. Usted no tenga que buscar, si quiere puede hacerlo igual, para, a lo mejor para incrementar el conocimiento, pero no necesariamente tiene que buscar en Google, ¿verdad? O en Internet la respuesta. ¿Ya? Están ahí en el mismo Power. Bueno, ahora vemos los dichos populares, que también, repito, son muy parecidos a los refranes. En alguna oportunidad prácticamente es lo mismo, o es lo mismo. Pero hay algunas diferencias como vamos a ver a continuación. Un dicho o frase hecha es un conjunto de palabras que se da al expresar algo que no coincide con el sentido literal de las mismas. Pueden aparecer como sinónimos del modismo o de la locución adverbial. ¿Ya? Entonces, el dicho popular es como más festivo. También hace una crítica social y moral, pero el dicho, por ejemplo, popular es más festivo, es más como hasta chistoso, cómico, malicioso, ¿ya? A veces sarcástico. En boca cerrada no entran moscas, en casa de herrero cuchillo de palo. Esos son dichos populares, ¿eh? A caballo regalado no se le mire el diente. Entonces, ustedes, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia con el refrán? Es que es prácticamente lo mismo. Si, como dije recién, el refrán apunta más bien hacia lo formal, en cambio el dicho popular puede ser más, eh, más festivo, más espontáneo, más vivo. Los dichos populares poseen la misma intencionalidad que un refrán, por lo general un carácter crítico o moral, ¿ya? De hecho, por ejemplo, a buey viejo pasto tierno podría ser un refrán agrícola, pero también podría ser un dicho popular, ¿se dan cuenta? Otro, cuando dijeron avancen los patúos, este ya iba una cuadra adelante. ¿Ya? Eso sería un dicho popular, porque tiene cierta cuota de humor. Cuando dijeron avancen los patúos, es decir, los osados, los eh, como prepotente en el sentido de la personalidad, ¿verdad? O sea, la persona que estamos hablando, ya iba una cuadra adelante. O sea, es muy patúo. Aquí en Chile, patúo, muchachos, le decimos a la gente que como que avasalladora, le gusta sobresalir, o a veces, por ejemplo, el patudo en Chile es como que se toma confianza que nadie se le ha dado. No sé, pues usted primera vez que invita a un amigo o una amiga a su casa, y entra al refrigerador, se empieza a servir cosas, ¿ya? Y este patú, esta patúa, ¿ya? Es una terminología chilena. Ahora, en el uso de la lengua española, el término refrán, del francés refrain, sentencia corta, ha conocido una gran difusión hacia el punto de desplazar al proverbio, idea que se asocia a una paremia culta como los proverbios bíblicos u orientales, como lo que hablábamos delante. Así, el refrán, paremia popular o popularizada, aparece en obras de autores clásicos, como Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Ita, Don Juan Manuel,
Alfonso X el Sabio o el propio Miguel de Cervantes, ya que el Quijote asegura por boca de Quijano, ya de hecho el Quijano, Alonso de Quijano es Don Quijote en el libro, ¿eh? Que él pierde la razón, ¿no, verdad?, por haber leído tantos libros de caballería, ¿no es cierto? Y él después empieza a creerse que él es un caballero andante. De hecho, se dice que la primera intención de Cervantes fue un poco como ridiculizar, ¿verdad?, las obras de caballería de la Edad Media española y europea. Y crea este personaje, que es el Quijote, ¿verdad?, que no es para nada el prototipo del caballero, es más bien un hombre más de edad, más bien delgado, ¿no es cierto?, y loco, pero idealista. Y ahí es donde viene el tema, y por eso la obra empieza a tener un giro, yo creo que inesperado incluso para el propio Cervantes. Porque el Quijote pues empieza a representar el ideal, de ahí viene quijotesco, como decir, utópico, ¿verdad? Esta lucha constante, ¿no es cierto?, contra el mal y para rendir pleitesía a su amada Dulcinea, que a diferencia de las musas de los caballeros andantes antiguos, ¿verdad?, Dulcinea no tenía mucho virtuosa. Era una aldeana, ¿verdad?, que Cervantes la describe no de muy buena forma, por sus costumbres, ¿verdad? Pero Quijote la veía como una princesa perfecta, aunque no lo era. Entonces, en esta obra, Quijote, se utilizan muchos refranes, y sobre todo en el diálogo que el Quijote tiene con Sancho Panza, ¿ya? Sancho Panza es su escudero, que si por una parte el Quijote era muy realista, idealista, perdón, el Quijote era muy idealista, el Sancho Panza era realista, en el sentido de que él no veía de la misma forma lo ideal, ¿verdad?, lo utópico que veía del Quijote. Le pongo un ejemplo. En un momento dado van por el campo, ¿verdad? Y a lo lejos se ven unos molinos de viento, ¿verdad? La escena muy buena de los molinos de viento. Entonces, Quijote, en su locura, en su delirio, los ve como unos gigantes, enemigos de él. Y él lo acomete con su lanza. Y Sancho Panza, su escudero, solamente veía molinos y trató de persuadirlo de que no lo atacara, porque sabía lo que iba a pasar. Y Don Quijote no le hace caso a Sancho, que son molinos, Sancho, que son gigantes, perdón, y ataca en viste. Con tan mala suerte el pobre Quijote que se queda enredado a la aspa del molino. Incluso da varias vueltas hasta que pues se cae, quedando maltrecho. Y se acerca Sancho Panza, ¿verdad? Yo creo que no sé si riéndose o más bien triste, más que riéndose. Eh, Le dice, pero mi señor, le dice, no le dije yo que eran molinos de viento y no gigantes lo que usted tenía a la vista. Y ahí el Quijote le responde una frase muy buena que implica mucho ese, como no querer ver la realidad por una parte o ver la realidad por los ojos del Quijote. No, Sancho le dice, si eran gigantes, ¿entiendes? Lo que pasa es que el mago Frestón, un enemigo que él tenía, después, ¿no es cierto?, que yo acometí a los gigantes, los convirtió en molinos para quitarme la gloria de la victoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, el Quijote Cervantes es genial, digamos. Por eso es una de las obras, o tal vez la obra en español más recurrente, más conocida, más premiada, más galardoneada. ¿Mm? Porque hay todo un mundo interior, locura, idealismo, cordura, realismo. Ya Sancho Panza y el Quijote. Y ellos en su conversación hablan con muchos refranes, el Quijote y Sancho. Van por un pueblo, por ejemplo, y los perros empiezan a ladrar. Generalmente los perros le ladran a las cabalgaduras, ¿no es cierto? Por lo general. Entonces Sancho se empieza a preocupar y el Quijote le dice, deja que los perros ladren, Sancho, señal que avanzamos. Entonces esa frase, que perfectamente podría ser un refrán, ¿qué está indicando? Que claro, tú supérate en la vida, da lo mismo, supérate en la vida, crece, porque de todas formas, ¿verdad?, la gente va a hablar. Unos por envidia, otros, ¿no es cierto?, por mala intención, los menos por desconocimiento, ¿verdad? Entonces esa frase o refrán, deja que los perros ladren, Sancho, señal que avanzamos, en el fondo es un llamado a la superación. Pero Cervantes genialmente
lo incluye dentro de un diálogo entre un loco y su escudero. ¿Se dan cuenta? Por eso que el Quijote es tan estudiado, ¿verdad? Analizado. Uno no puede analizarlo solamente como un libro lineal, como un libro de aventuras, que también lo juro, pero también lo es, porque incluye aventuras. De hecho, el libro de su título original se llamó Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ese es el título original. Pero fue mucho más que un libro de aventuras. Por eso el Quijote generalmente se le utiliza tanto y se le estudia tanto. ¿Ya? Se le estudia tanto. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, algunas definiciones que Cervantes entrega del Quijote, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estas son definiciones de Cervantes, ¿eh? Aquí voy a colocar alguna para que ustedes la puedan ver o destacar, ¿ya? Los refranes son sentencias breves sacadas de la experiencia y especulación de nuestros ancianos. Es decir, Cervantes atribuye el hecho de hablar con refranes a la sabiduría que te da la edad. Y es cierto, fíjense, generalmente en la familia, la gente ya de más edad, estoy hablando sobre los 70 años, en muchas oportunidades, la gente mayor habla mucho con refranes y dichos, sí, habla mucho con refranes. O expresa un sentir o un pensar con respecto a algo a partir de un refrán. ¿Ya? Entonces, generalmente el refrán, bien usado, cumple dos funciones. La primera, expresar una postura, un consejo, una advertencia frente a un tema determinado, podría ser un elemento, ¿verdad? Pero también, por otra parte, es una enseñanza. El refrán es una enseñanza. El refrán es una sentencia breve sacada de la luenga y discreta experiencia. Esta es otra definición que del refrán sale en el Quijote. Miren, hablando con Sancho, el Quijote, ¿verdad?, le dice que cualquiera de los que has dicho basta para entender tu pensamiento. ¿No? Porque Sancho Panza también hablaba con refranes. Bueno, entonces ahí le dice al cautivo, es decir, un preso, que él lo intentó, o sea, él lo liberó más encima y después lo agarra a peñascazo. Bueno, eso ya parte del Quijote mismo. El refrán es una sentencia breve sacada de la luenga y discreta experiencia. Ojo, luenga no es lengua, ¿pa? No, luenga es larga, dilatada. Eso significa luenga. La luenga barba, por ejemplo, es la barba larga. ¿Ya? La barba larga. Bueno, uso y contenido de los refranes. ¿Hasta aquí alguna consulta, chicos? ¿O algún aporte, algo que se hayan acordado? ¿Algo que quieran aportar y enriquecer la clase? Bienvenido sea. Bueno, las sentencias breves y anónimas que señalan qué actitud conviene adoptar en cada situación definen la razón de una determinada conducta o extraen las consecuencias de una circunstancia, entrañando, en cualquier caso, un fin didáctico y aleccionador, y convirtiendo la anécdota humana en tema de reflexión. Claro, porque muchas veces estos refranes, estos dichos, son a partir de anécdotas, situaciones puntuales. No por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Ya? Es decir, está apuntado a que no porque una persona quiera precipitar los hechos, estos hechos van a pasar porque esa persona lo quiere. Eso, ¿verdad?, en términos de personalidad se llama el voluntarismo. ¿Ya? Voluntarismo. A mí me gustaría que todas las clases fueran presenciales, tuviera yo las salas llenas de alumnos, ¿verdad? Los colegios repletos, los niños jugando en el patio. Claro, yo puedo querer eso, puedo querer la luna, pero bueno, las circunstancias actuales no dan para eso, muchachos. Eso se llama voluntarismo, cuando la voluntad, ¿verdad?, se coloca por sobre la racionalidad y por lo que es peor, por sobre la realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, no por mucho madrugar, amanece más temprano, es aplicable a ese tipo de actitudes. No porque yo quiera algo entrañablemente, eso va a pasar. Que es así, porque yo lo quiero, ¿no? ¿Mm? Ahora, tal vez este dicho, no por mucho madrugar, amanece más temprano, fue como la respuesta al otro refrán o dicho. A quien madruga, Dios le ayuda, ¿no es cierto? Es como la antítesis. A quien madruga, Dios le ayuda. Claro, ese otro refrán, ¿verdad?, o dicho, apunta más bien a la actitud positiva que se debe tener frente a la búsqueda de trabajo, por ejemplo.
desde tiempos inmemoriales, siempre se dijo que en general los trabajos se daban más temprano. Si uno iba a las 3 de la tarde a buscar trabajo, difícilmente encontrara. ¿Cierto? Por eso la actitud de salir a buscar pega es temprano en la mañana. O sea, a quien madruga Dios le ayuda, un poco reconociendo esa actitud de voluntad de la persona, Dios lo puede ayudar. Evidentemente ahí hay un componente religioso. Claro, porque alguien que no crea en Dios me va a decir, no, pues sí, como que yo amanezco todos los días, puedo levantarme a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y a lo mejor no, igual no voy a tener éxito. Ya, pero ahí entramos ya en otro plano, ya que es la fe, ¿verdad? Correcto. Constituyen los refranes en el bagaje cultural del pueblo, en tiempos en los que la tradición oral pasaba a la sabiduría popular de una generación a otra. ¿Cierto? Claro, porque la sabiduría popular no es escrita. No, pues no es escrita. Río, ¿cómo es? A río revuelto, ganancia de pescadores. A río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, cuando hay una conmoción, ¿no es cierto? Un disturbio. Yo no digo disturbio de tipo así de orden público, sino disturbio a nivel de conmoción pública, me refiero. Hay personas que salen ganando, ¿ya? Que lucran con eso, por ejemplo. Ya, ha pasado muchas veces. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hay muchas personas que pueden incluso sacar ventaja de situaciones complicadas o peligrosas, como un disturbio o una revuelta, por ejemplo. ¿Ya? Porque si el río suena, es porque piedras trae. Se está referido, ¿verdad?, que un rumor, como que hablaba yo delante, de que se dice que a lo mejor volvemos a fase 1, ojalá que no. Eh, bueno, es porque en algo se basará el rumor, pues, no porque a que lo inventó, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si el río suena es porque piedras trae, ¿verdad? Está dando que si uno escucha un rumor, puede que una parte de ese rumor sea reflejo de una verdad, de una realidad, ¿ya? Bien, por otra parte, su estructura suele ser pareada, ¿ya? El refrán. El refrán también puede ser en prosa o en verso, como figuras literarias que facilitan su perpetuación oral. Generalmente cuando es un refrán, un dicho, una paremia, lo que sea, se articula en verso, la gente les queda con más facilidad. ¿Cómo es? Círculo en el sol, aguacero o temblor. Círculo en el sol, aguacero o temblor. Círculo en la luna, novedad ninguna. ¿Ya? Está archi demostrado, no tiene nada que ver que se formen círculos, ¿verdad?, en el sol y en la luna, que hayan temblores o aguaceros o lo que sea, ¿ya? Pero la gente lo asoció. Me da la sensación que en alguna oportunidad fue una coincidencia. Y ahí quedó, hubo varias coincidencias, porque ¿cómo quedó el refrán? ¿Ya? Círculo en la luna, novedad ninguna. Círculo en el sol, aguacero o temblor. ¿Ya? ¿Qué sería eso? Sería una suerte de adagio, claro, porque nos está entregando una información. Nos está entregando una información. Así como ese que dije yo delante, norte claro, sur oscuro, aguacero seguro, ¿no es cierto? Eso también sería un adagio, ¿ya? Porque es una información. El refranero agrícola. Es una diapositiva que me hace sufrir, porque no veo la letra que está ahí. Entonces me queda como sin sentido estos dibujos, ¿ya? Así que, como estamos en confianza, chicos, la vamos a buscar acá, para leer, ¿no es cierto?, está abajo. Bueno, si no lo encuentro, no importa. El refranero agrícola, ¿ya? Tiene que ver más bien con dichos populares, pero de origen campesino, ¿ya? De origen campesino, ¿no es cierto? Español, ¿ya? Entonces, es un compendio, corpus o catálogo de refranes, dichos, adagios, máximas o sentencias relacionados con el medio rural, el campo y las labores agrarias. Pueden aparecer mezclados con selecciones meteorológicas, agronómicas, cinegéticas, ahí vamos a explicar lo que es eso, e incluso gastronómicas, en el contexto general del refranero. Entonces, menos mal que lo encontré, ¿ya? Ya. De este viejito de la boina, dice allá abajo, agua de enero, cada gota vale un dinero. Agua de enero, dice ahí, cada gota vale un dinero. O sea, lo acabo de ver en el celo, ¿no? Ya.
Y el que está al lado, ese señor con los bueyes, dice, quien por agosto ara, riqueza prepara. ¿Ya? Quien por agosto ara, riqueza prepara. O sea, el afán, ¿verdad?, de trabajar fuerte, duro, para después nosotros ganar dinero. ¿Ya? Agua de enero, cada gota vale un dinero. Es que lo pasa en España, ¿verdad? No llueve en enero, ¿ya? O en algunas partes no llueve. Entonces, cuando eso ocurre, ¿no es cierto? De verdad, ¿verdad? Ahí se produce, ¿no es cierto? Una buena cosecha, etcétera. Ya. Esta otra, la positiva, que tampoco vi nada, pero también la encontré acá. Así que ustedes me van a perdonar lo coloquial, ¿ya? Esto del árbol. Dice, ni un instante debe quedar la nieve sobre el olivar, ¿ya? Ni un instante debe quedar la nieve sobre el olivar. Claro, porque si, por ejemplo, no se cuida o se retira la nieve, ¿verdad? El árbol se puede secar, ¿no es cierto? Ustedes saben que los hielos o las bajas temperaturas secan a los árboles. A la helada, ¿verdad? Se ven los árboles secos por eso. Bueno, entonces, y el olivar es el árbol de la aceituna, que te da una riqueza, por lo tanto, en el fondo es un llamado a que la persona se ocupe, no se deje estar, ¿verdad? Y saque la nieve, ¿no es cierto?, para salvar el árbol. Y ahí este otro que está ahí al lado. Uva que buen sol sazona, buen vino proporciona. ¿Ya? Uva que buen sol sazona, buen vino proporciona. ¿Ya? Generalmente la uva como quemadita por el sol, ¿no es cierto? Media cafecita, es un gusto, un zumo muy rico. ¿Ya? Y por lo tanto da origen a un agradable sabor. Ya, aquí otros ejemplos. Y relativo con los meses del año, también del refranero español agrícola. Noviembre después del estío, la puerta del frío. Estío es verano, ¿ah? Cuando dice, por ejemplo, la temporada estival es el verano. Entonces, noviembre después del estío, es decir, después del verano, es la puerta del frío, es decir, la entrada del invierno. ¿Ya? En diciembre la tierra se duerme. En diciembre la tierra se duerme. Claro, porque como es España, ya están en invierno, ¿verdad? Prácticamente no hay actividad agrícola por las bajas temperaturas. De hecho, gran parte de España, ¿verdad? Hay nieve. Entonces, obviamente, no se puede practicar, ¿verdad?, la agricultura no, o en menor medida. Entonces, la tierra está durmiendo, o sea, no hay actividad, o muy poca. En diciembre la tierra se duerme. ¿Eh? Mes de mayo. Agua de mayo, pan para todo el año. Que llueva en abril y mayo, aunque no llueve en todo el año. En junio, ¿eh? Por junio el mucho calor nunca asusta al buen labrador. En septiembre, tengo aquí de todos los meses, no lo voy a leer todo para que no se espanten. Septiembre benigno, octubre florido. Octubre viñatero, padre del buen cuero, es decir, del buen vino. ¿Por qué es buen cuero? Porque allá en España, por ejemplo, hay una bota que se llama, que es como un recipiente de cuero en el cual se echa el vino. Incluso hay de repente destreza que los bebedores, ¿verdad?, colocan, ¿cierto?, la bota lejos de la boca y aprietan, ¿no sé? El tema es que tomar sin chorrearse, hacen sus destrezas ahí. Eso yo creo que lo hacen al comienzo de beber, porque yo creo que como a la cuarta o quinta instancia, yo creo que lo que menos le achuntan a la boca, ¿no es verdad? Según me han contado algunos amigos que tengo ahí en este instante, escuchándome. Sobre todo dos de ellos, dos jóvenes, ¿eh?, que son especialistas en el vino. ¿Eh? Mira, y el Víctor se rió solo, ¿eh? Se rió absolutamente solo. No, eso no se hace, ¿eh? Maestro, te reíste solo. El Kenjo por lo menos se quedó callado. Ya. Ay, señor santo. No, pero aparte de lo anecdótico, ya, la bota, ubican la bota española, o sea, todo el vino. Mira, un buen Sí. tano es bien complicadito chuntarle la boca, pues. Imagínate si ya lo has hecho 3 o 4 veces ya. Te queda vino hasta en el pelo. Así que
No, pero la verdad, yo he visto así, no, no te así que concurso, ¿ah? Pero así como muestras y en fiesta, digamos. Incluso antaño, aquí no he querido estar haciendo una apología al alcoholismo, porque no, el alcoholismo trae muchos males sociales, ¿verdad? Incluso hasta tragedias familiares. Sí, mucho, mucho, es mucho daño a ese. Pero de repente a ese, en torno a una buena mesa, un buen ambiente, es bonito una copa. Y hay una canción incluso de tipo religioso, ¿ya? Que habla, ¿verdad?, de la boda de Caná, ¿no es cierto?, en la cual María, ¿verdad?, la madre de Jesús, se acerca a Jesús, ¿no es cierto?, y le dice el tema que faltaba el vino, ¿verdad? Jesús en primer lado la rechaza, le dice, oye, me dice, mujer, ¿qué me habla a mí si yo soy el invitado? Pero María no se conforma con eso y le dice a los otros, a los dueños de casa, ¿verdad? Hagan lo que él les dice. Y ahí Jesús reacciona y dice que llenen los odres de agua y después esa agua se convirtió en vino, ¿verdad? Bueno, la canción, ¿verdad? Que es una canción de misa, decía por ahí una frase, necesario es el vino para celebrar. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso se basa muchas veces en refranes populares. La parábola del sembrador, donde sale un sembrador, ¿no es cierto?, lanza la semilla, una cae sobre la roca, otra cae sobre el camino, otra cae sobre la cizaña o la espina, ¿verdad? Y otra en tierra fértil. Todo eso está, no, está mal dicho plagado. Está lleno, sí, porque plagado de plaga, ¿no es cierto? Esto no es una plaga, es una enseñanza. Está lleno, está muy nutrido de refranes y de sentencias. El sembrador salió y su semilla cayó sobre las rocas. Vinieron las aves del cielo y se la devoraron. Eso sí, perfectamente puede ser catalogado como un refrán. ¿Ya? Cuando la persona, ¿no es cierto?, pretende enseñar y a veces lamentablemente, por muchas razones, por supuesto, no se escucha la enseñanza o tampoco se escucha el mensajero, por ejemplo. Fíjate que el punto de vista literario, de verdad, la Biblia es una joya literaria, ¿sí? La Biblia tiene pero pasajes pero muy interesantes de analizarlo desde el punto de vista literario. Y ni hablar del punto de vista histórico. Porque muchos elementos, por ejemplo, que tiene la Biblia, para que ustedes sepan, tiene aventuras, ¿ya? Tiene enseñanzas. La Biblia, créanme, tiene líos de alcoba. ¿Cómo líos de alcoba? Sí, líos de alcoba, de dormitorio, de entre parejas. La Biblia habla de infidelidades, muchachos. El rey David, ¿verdad? Tal vez el rey de Israel más poderoso, ¿cierto? Y más conocido, mató a Goliat, pero después se portó bien malito, pues. Con Betsabé, ¿no es cierto? La mujer del hitita, ¿ya? De Urías, ¿no es cierto? Entonces, de verdad, desde el punto de vista literario, humano, la Biblia es un manantial de sorpresas que te entrega. La historia de Judá y Tamar, ya el suegro que sin querer, porque fue un engaño, ¿verdad?, embaraza a la nuera. Eso sale en la Biblia. Entonces, ¿verdad? Una fuente prácticamente inextinguible de sorpresas, la Santa Biblia. ¿Eh? Los evangelios, ¿verdad? Ahora, todos estos elementos así como más humanos se dan más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. ¿Eh? El Nuevo no tanto. El Nuevo ya, como fue hecho en época más reciente, fue hecho con un afán más bien catequético, ¿cierto? De enseñanza pura. Pero la Biblia del Antiguo Testamento, no, ya está llena de elementos a veces que se distancian bastante de la moral y las buenas costumbres. ¿Te das cuenta? O que muestra, por ejemplo, violencias extremas. Saúl le dice no Saúl, no, Samuel le dice a Saúl, el rey, ¿no es cierto?, de los hebreos, anda y destroza a Amalek, destrózalo. Amalek era un pueblo, enemigo de los judíos. No le perdones nada, incendia, arrasa con todo, mata hombres, mujeres y niños, quema sus cosechas. Mira, ¿no? El profeta Samuel le dice eso a Saúl. Saúl parte al encuentro del pueblo enemigo, ¿verdad? Y no hace eso, ¿no? Claro, porque se encontró que este pueblo enemigo tenía muchas riquezas, entonces lo conquista, ¿verdad? Y quedó maravillado por las cosas que provecho que le podía sacar a su conquista. ¿Ve? Y de hecho no mató a las personas, nada. Los vendió como esclavos, etcétera. Y después cuando Samuel se entera de eso, quedó la crema. ¿Ve? Y le dice, me arrepiento de haberte ungido rey.
Le dice Samuel a Saúl. Entonces, claro, desde el punto de vista humanitario actual, ¿verdad? Yo diría que todos estamos más con Saúl que con Samuel, pues. Porque la orden era mata a todos, no deje a nadie vivo de Amalek. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ¿cómo? Si en la Biblia, claro, pero la Biblia, no es que la Biblia quiera eso, sino que está describiendo hechos como ese que pasaban en los tiempos de los reyes de Israel, ¿verdad? Ante los profetas, ante los patriarcas, etcétera. ¿Ve? Interesante. Yo siempre digo e indico que son elementos, ¿verdad? Que por supuesto es una mirada de fe, evidentemente, pero que también puede ser analizado con una mirada también literaria, ¿ya? Y uno se encuentra con sorpresas muy interesantes en la Biblia. 92 libros del Antiguo Testamento y 28 del Nuevo Testamento. Esa es la Biblia completa, la Biblia cristiana, ¿ya? Porque la Biblia judía, ¿verdad? No tiene Nuevo Testamento, solamente tiene Antiguo. ¿No? Muchachos, pregunta esencial, la 13. ¿Cierto? Ustedes ya pueden perfectamente trabajar en ella, ¿verdad? La pueden enviar por la vía que estimen, si es posible por Classroom mejor, ¿verdad? Porque lo ordena más, pero también no es descartable el uso del WhatsApp, si así lo estiman, ¿ya? De acuerdo a lo estudiado, esto lo vamos a repasar mañana, pero igual lo quiero dejar planteado. De acuerdo a lo estudiado, ¿cuál es el uso principal de los refranes en la vida cotidiana? Ya, explica con tus palabras estos dos refranes. Con tus palabras. Pero eso no quiere decir que expliquemos cualquier cosa. ¿Ya? No. Agua que nos debe beber, déjala correr. Que la explicación, chicos, chicas, sea como coherente. Traten de meterse en el pensamiento de quien dijo eso por primera vez. Agua que no has de beber, déjala correr. Ahí va a estar una cumbia en chino, ¿no es cierto? Agua que no has de beber, déjala correr. Ya. Bueno, eso es un refrán. Pero ¿qué quiere decir ese refrán? Y el otro, Juan Segura vivió 100 años. Juan Segura vivió 100 años. Está claro que es muy difícil que eso ocurra, sobre todo los varones, ¿no es cierto? La mujer vive más, pero eso va más allá de los años que pudo haber vivido ese caballero, Juan Segura. Entonces, la idea es que usted lo explique con palabras suyas, que le dé una vuelta al tema, ¿ya? Y así, esto se envía. Entonces yo les digo que estas otras de acá, no, esta no se envía. Pero si ustedes, yo digo que la hagan. ¿Mm? Es simple, porque toda la información, chicos, chicas, está en el PPT. Toda esta información. Entonces usted vaya a las diapositivas, ¿verdad? Detecte la materia. Claro, pues si es su trabajo, pues. No sé que nadie se me enoje, porque usted ahí no dice dónde sale, pero búsquelo. Si es cosa de ir mirando el PPT. ¿Ya? Vaya, ¿no es cierto?, por los títulos y por ejemplo, ya por las palabras clave. Por ejemplo, aquí dice anónimo. A ver, espérate, el profe parece que habló de anónimo y vuelvo para acá, no, ahí no sale. Ahí tampoco, no, este viejo desgraciado del profe me está mintiendo. No, como que no, si no, no, si sale, ya. Ahí está, es anónimo. No, yo sé que usted no me trata de desgraciado, pero es una forma de hacerlo reír un poco, ¿ya? Y está, pues, ir viendo, ¿verdad? Si todo lo que se pregunta está en el PPT. Muchachos, muchachas, los dejo ahora en recreo, a menos que haya alguna pregunta.